Bienvenidos al podcast Evolución Digital. Soy Lina Ceballos, directora de marketing de Castor, y hoy los estaré acompañando en un episodio en el que conversaremos con Lucas López Dávalos, Agile Coach y comunicador, fundador de Agile Comms. Exploraremos la sinergia entre comunicación y agilidad y su impacto en la transformación digital de las organizaciones. Puntos claves de este episodio. Subrayamos cómo la comunicación efectiva y las metodologías ágiles son esenciales y complementarias para el éxito organizacional. Hablamos también de cómo superar las barreras para integrar comunicación y agilidad en culturas empresariales establecidas y ofrecemos estrategias para superar esto. Además, utilizamos la metáfora del valle fértil. Introducimos esta poderosa analogía para ilustrar el espacio de crecimiento y colaboración entre comunicación y agilidad. Enfatizamos la importancia de un liderazgo que entienda y fomente activamente la relación simbiótica entre estas disciplinas. Y por último, reflexionamos sobre cómo una comunicación efectiva es fundamental para cultivar una auténtica cultura de agilidad. Espero que disfrutes de esta conversación tanto como lo hicimos Lucas y yo, y que te animes a participar en la conversación que continúa abierta. Únete a Castor Comunidad, participa de los encuentros que hacemos y del contenido que constantemente estamos generando. Comunicación y agilidad uno para el otro. ¿Tú cómo describirías comunicación y agilidad uno para el otro con alguien que no esté familiarizado pues con estos términos? Mira, se habla mucho en las organizaciones de la importancia de la comunicación. De hecho, es muy raro que alguien diga lo contrario en cualquier organización, en cualquier momento en el que se encuentre, pero en especial si la organización se enfrenta a procesos de transformación, a gestión del cambio o transformación. Es muy común escuchar a las personas decir, bueno, pero esto ¿cómo lo vamos a comunicar? Bueno, pero este cambio o esta transformación es muy importante. ¿Cómo la vamos a comunicar? Qué importante que es la comunicación. Sí, sí, yo creo que es muy importante. Y todo el mundo está como muy preocupado por la comunicación, casi siempre desde un punto de vista de causa y efecto. O sea, piensan en la comunicación como algo que va a venir después de hacer la transformación, después de, sobre todo de idear una transformación, de co-crear una transformación. Dicen, bueno, ahora que ya lo tenemos listo, vamos a comunicarlo, ¿no? Como si fuera un agregado. Nosotros tenemos una visión distinta, un poco disruptiva, digamos, en este sentido. Y decimos que la comunicación es el cambio. En esencia, la comunicación es el cambio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo, y por qué es disruptivo? ¿Y por qué desafiamos justamente a los responsables de comunicación, gestión del cambio, a los agilistas mismos, a interpretar a la comunicación desde otro lugar? E invitarla, por decirlo así, a la mesa más temprano en el proceso, porque generalmente se deja para el final. Se hace todo y después se dice, bueno, ahora lo comunicamos, ¿no? Entonces, tener esa mirada, digamos, crítica sobre la comunicación o desde la comunicación acerca de los procesos de transformación, ya es algo que de por sí es disruptivo. Veo tu cara y veo tu reacción cuando lo digo, bien, estoy probando esta misma idea, y siempre que planteamos la idea la gente se sorprende, genera sorpresa, ¿no? Porque dicen, claro, es verdad, es algo que es obvio, pero no lo habíamos pensado. Por eso creemos que la comunicación en los procesos de transformación, en la agilidad, para la agilidad, es fundamental. Y es fundamental desde la raíz misma de los procesos de transformación y no como un agregado. ¿Está bien? Por el otro lado, tenemos a la comunicación. La comunicación es algo que en realidad todos hacemos, todos practicamos todo el tiempo, y a la vez lo hacemos de una forma un poco, o no sé cómo calificarla, pero por lo menos como artesanal, diría, o digamos, poco profesional por momentos, ¿no? Depende mucho del estilo de los líderes, depende mucho de la cultura de la organización. Bueno, aquí nos comunicamos así, allá nos comunicamos así. Cuando hablamos con los clientes nos comunicamos de esta manera, cuando hablamos con nuestros colaboradores nos comunicamos de esta forma. Sin embargo, los comunicadores
nos preparamos justamente para entender las distintas dimensiones que hay en una organización, la cultura, qué pasa con el liderazgo y demás, como para poder generar comunicación más asertiva, comunicación más profesional, comunicación más planeada y no tan artesanal. Sin embargo, la forma en que generalmente aprendemos los comunicadores a planificar es una planificación más bien gantiana, digamos, ¿no? De causa y efecto, secuencial. ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó otra forma de planear, otra forma de planificar. En la universidad nos enseñan la carta Gantt, si es que nos la enseñan, digamos, pero nadie nos enseña qué es un roadmap ágil, cómo podemos descubrir roadmaps co-construidos, ¿no? Cómo podemos hacer una planificación más colaborativa de la comunicación, cómo la podemos hacer más participativa. Entonces decimos justamente, bueno, ahí es donde la agilidad tiene mucho para aportarle a la comunicación. Por eso creemos que una es para la otra. Sí, llama la atención, como tú dices, de ser algo tan simple que a veces no se tenga en cuenta y que de hecho en la agilidad se da, la comunicación se presenta después y no como que desde el principio, incluso cuando realmente se está haciendo, pero no se es consciente de que se está haciendo. En detalle, ¿cómo podríamos entender esa relación entre comunicación y agilidad? Que tú nos puedas como mostrar ejemplos o decir, aquí concretamente se aplica. Ya vimos que, por ejemplo, en la forma, que la agilidad tiene muchas estructuras que le sirven a la comunicación, pero la comunicación, como que realmente qué le aporta a la agilidad, o sea, cómo se dan ese entrelazar de manos, por decirlo así. Mira, creo que a mí me gusta usar la metáfora de un valle que se encuentra entre dos territorios donde hay dos comunidades que han hecho su historia, cada una, han avanzado mucho, han progresado mucho y no se conocían entre sí. Y juntas están de a poquito empezando a conocer este fértil valle que hay en el medio entre la comunicación y la agilidad. Me gustan mucho las metáforas orgánicas. Justamente uno de nuestros valores, nosotros tenemos un manifiesto de comunicación ágil. Uno de los valores habla justamente de la visión orgánica sobre las metáforas mecanicistas. Ese es un aporte muy, muy interesante. No sé si atribuírselo, digamos, a a la comunicación o a la agilidad, de dónde viene, digamos, esta idea de lo orgánico. Probablemente más desde la agilidad. Sin embargo, hay un tipo, depende cómo pensemos la comunicación, ¿no? Y detrás de cómo hacemos las cosas, siempre hay un mindset y hay una mentalidad. Las metáforas cristalizan sentido y cuando uno escucha a una persona hablando, y tú lo sabes bien, digamos, el lenguaje construye la realidad en la que vivimos. Y las metáforas, que son figuras retóricas, cristalizan sentido. Entonces, cuando uno escucha a una persona hablando, por ejemplo, a un líder dentro de una organización, puede detectar un mindset y puede decir, a ver, me está invitando este líder, por ejemplo, y esto es típico, lo escuchamos mucho en las organizaciones, ¿no? Este líder nos está invitando a aceitar la relación o el mecanismo entre este grupo y aquel grupo. Ya me está hablando de máquina, me está hablando de engranaje, ¿no? Me está condicionando, me está diciendo, te invito a esta máquina, que es esta organización, para aceitar el mecanismo y para que las cosas se engranen correctamente. Yo ahí digo, pará, bárbaro, yo no necesito que nadie me ponga aceite encima porque yo no soy ningún engranaje de ninguna máquina. Yo soy un ser humano. Estoy dentro de un sistema humano. Las organizaciones son sistemas humanos complejos. Entonces, cuando uno tiene este mindset, independiente de, digamos, de si viene de la comunicación o viene de la agilidad, creo que entendiendo justamente y entrando a este valle con esta mirada rica, ¿no? Una mirada compleja, una mirada disruptiva, creativa y que se adapta de alguna manera al mundo en el que vivimos, donde digamos, nadie nos está pidiendo permiso para cambiar el mundo. El mundo cambia constantemente
y nos cuesta muchísimo adaptarnos. Si tenemos paradigmas antiguos, si tenemos paradigmas mecanicistas sobre la organización y sobre la comunicación, va a ser muy difícil, primero, interpretar la realidad y, en segundo lugar, transformarla, ¿no? Por eso, eh, tu pregunta fue, ¿cómo aporta la comunicación a la agilidad? Como te decía al principio, le trae, en la visión que yo tengo de la comunicación, una versión humanista, un mindset humanista. Muchos agilistas no tienen un mindset humanista. ¿Por qué? Porque vienen, por una cuestión de formación profesional, muchos vienen de la parte de desarrollo de software. Y después de haber estado trabajando mucho tiempo en desarrollo de software, un día les picó el bichito de la agilidad y transformaron su vida con metodologías ágiles. Entonces son expertos en metodologías ágiles. Y muchas veces pasan por el mundo de la agilidad sin comprender lo que para mí es el regalo más grande y la promesa más grande de la agilidad, que es el mindset que hay detrás. Entonces, desde ese mindset uno puede empezar a conectar cuestiones, por ejemplo, orgánicas, por ejemplo, humanistas, una visión humanista acerca de las organizaciones, sistémica, que se haga cargo de la complejidad, pero entendiendo que somos humanos, que tenemos estados de ánimo, que tenemos una historia, una cultura personal, vivimos en un cierto país, incluso dentro de un país, en una cierta zona, región de un país donde hay una cierta cultura, donde lo aceptable y lo no aceptable están regidos por cuestiones imaginarias colectivas, por un montón de cosas que son muy difíciles de aterrizar, digamos. Entonces, cuando uno tiene esa conciencia humanista y esa mirada humanista, puede entender los fenómenos de comunicación desde otro lugar y interpretarlos de otra manera para justamente poder intervenir, porque lo que queremos es intervenir, ¿no? Sí, me llama la atención cuando hablas de que el lenguaje construye mundo, ¿cierto? Y cuando estamos creando un producto, digamos, pongamos este caso para ver cómo nos funciona ahí. Cuando estamos creando un producto pasa que estamos un poco acelerados, por decirlo así, por terminar y hacer los resultados. Y a veces se utiliza mucho la expresión de que se quema un equipo o de que, digamos, como que, bueno, claro, son importantes las personas, lo sabemos en teoría, pero en el momento de priorizar, priorizamos el resultado y la entrega, y muchas veces se quedan partes de las personas ahí. Tanto que a veces cada producto es como si trajeran nuevos equipos. ¿Cómo, digamos, entendiendo esa relación entre comunicación y agilidad, tú creerías que ahí se lograría como equilibrar esta balanza entre entrega, pero sin perder, digamos, esa visión humana de que son personas? Porque incluso en un equipo las personas empiezan a decir, es que yo soy un ser humano, o sea, no soy una máquina, y, digamos, cómo se maneja esto, porque en la agilidad está lo que ese mindset está también muy hacia, vamos a hacer todo esto para lograr una entrega continua, y el ser humano, no sé, a veces es como accesorio en la práctica. Entonces te Mm. quería plantear ese ejemplo. Sí, yo creo que depende mucho de quiénes son los que lideran esos procesos, porque si las personas que lideran esos procesos son capaces de ecualizar, por decirlo así, eh, tarea, ¿no? El eje de la tarea y el eje de las personas, y encuentra un sano camino en el medio, es decir, soy eficiente en la tarea que estoy realizando o somos eficientes en la tarea que estamos realizando, pero sin llevarnos puestos a los seres humanos que estamos llevando esto adelante, se encuentra un sano camino en el medio y se puede, lo he visto muchas veces y funciona. Y lo bueno es que le da sustentabilidad, porque cuando quemás a las personas o cuando te quemás a vos mismo, ¿qué pasa? Después no podés continuar, con lo cual no es sustentable. O sea, pasa por ahí, es una cuestión práctica. Yo veo todo esto con una visión súper práctica. Más allá de lo filosófico que hay de fondo, que siempre me llamó mucho la atención la filosofía ágil, por llamarlo así. Y además porque en sí me gusta mucho la filosofía, el pensamiento crítico y tengo una formación de base humanista, justamente. eh, Siempre me gusta, eh, y creo que la agilidad nos abre una puerta hacia el sentido de lo práctico. ¿Cómo desarrollamos un sentido común práctico? Un sentido común que sea práctico, que sea pragmático, que diga, sí, está muy lindo eso que me contás en la teoría, pero ¿cómo paso eso a la práctica? ¿Cómo lo vivo?
Y en ese sentido, un aporte muy grande que hace la agilidad, creo, a la comunicación es su sentido empírico. La agilidad es un conocimiento eminentemente empírico. Es en la práctica donde efectivamente descubro aprendizajes y los puedo volver sustentables en ciclos de mejora continua. Pero es en la práctica, no en teoría. Yo puedo declarar un montón de cosas, pero si después no vivo eso en la práctica, no sirve para nada. Digamos, un espejismo, ¿no? En cambio, viviéndolo en la práctica y practicándolo justamente día a día, ¿no? Practicando los valores y los principios de la agilidad en eso que hacemos todos los días con nuestros equipos, dentro de nuestras organizaciones, o sea, no solamente a nivel de equipo, sino ya escalándolo, ¿no? A nivel de área y a nivel de corporación, a nivel de organización, se pueden generar cambios muy valiosos y sustentables. Eso es, lo he visto, lo veo y lo practico día a día. Es un camino más eh, difícil, pero es un camino que es simple. En realidad, si uno analiza los principios y los valores de la agilidad son simples. Al principio te cuesta un poco entenderlos cuando no entendés nada de agilidad y te metes por primera vez y te cuesta por ahí, no sé, cierto valor, me cuesta más entender, pero la verdad es que son simples. Hay una belleza que viene con lo simple que trae, ¿no? Ahora, esa filosofía que es simple, ¿por qué? Porque es práctica. Porque efectivamente si uno empieza a mirar los valores y los principios y los lleva a la práctica, le encuentra valor rápidamente. Sin embargo, lo difícil es hacerlo a conciencia, con mente de aprendiz, con resiliencia, cuando las cosas no te salen, poder entender que no es personal, entender que estás en un camino de mejora continua y que lo que hoy no sale, bueno, quizás hoy a la tarde sale un poco mejor y mañana va a salir un poco mejor y así, ¿no? Lo importante es que es lo que estamos buscando aprender constantemente. Toda esa mentalidad en comunicación normalmente no está adquirida. Los comunicadores no... Yo estudié comunicación social y nunca nos enseñaron eso. Digamos, aprendí un montón de cosas, pero después cuando tuve que salir a trabajar, tenía un montón de teoría por un lado y después la práctica por otro, estaban escindidas. Creo que la agilidad justamente, insisto, es una filosofía muy práctica. Y cuando uno efectivamente empieza a practicarla en su día a día, le descubre valor rápidamente. Sí. Y si tuvieras que decir de 3 a 5 puntos claves en este tema de agilidad y comunicación uno para el otro, ¿cuáles puntos escogerías? Mira, creo que uno muy importante es la inteligencia colectiva, el poder de la inteligencia colectiva, otra vez en la práctica, el poder de la mente de experimentación, la capacidad de permitirnos hacer experimentos, trabajar con hipótesis, descubrir cosas nuevas todo el tiempo e innovar, la posibilidad de vivir una vida laboral más sana, psicológicamente hablando, ahora que está tan de moda el tema de la seguridad psicológica y demás, poder ser y mostrarnos como somos, ser seres integrales, que tenemos aspectos que no son solamente los que presentamos cuando trabajamos, ¿no? Y entonces voy a trabajar y digo, bueno, no, acá estoy trabajando, entonces acá hay una versión de Lucas o de Lina que es la versión laboral, por decirlo de alguna manera, y dejamos todo el resto afuera como si no fuera parte de lo que somos. Em, el hecho de tener justamente también una visión, como te decía antes, una visión orgánica acerca de la organización, acerca del trabajo, utilizando estas metáforas orgánicas en lugar de la máquina y reemplazando esta idea de la máquina que ganó mucho terreno, lamentablemente, con toda la tecnificación de la sociedad desde la revolución industrial hasta hoy.
nos terminamos viendo a nosotros mismos como máquinas, trabajando como máquinas, y eso nos genera una pérdida de sentido, un vacío. Estamos viviendo una época muy difícil para la humanidad, y que se recupera rehumanizando el trabajo, en mi opinión, y la visión que tenemos de las organizaciones y el trabajo. Te dije 4. Creo que está bien. Este episodio de Evolución Digital es gracias a Castor, una empresa que desde Medellín, Colombia, conecta la estrategia de negocios con tecnología, desarrollo de software, experiencias digitales, formación y mentoring, consultoría y acompañamiento. Si quieres conocer más, ingresa a www.castor.com.co o escríbenos a servicios@castor.com.co con la idea de negocio que quieres hacer realidad. Y ya mencionaste un poquitico del contexto de cómo lo estás viendo hoy en día, pero llevémoslo un poco a América Latina. ¿Cómo lo ves en América Latina? ¿Se está haciendo este tipo de reflexión? Al menos ustedes lo están haciendo. ¿Qué otras reflexiones similares encuentras? ¿O cómo ves este tema de alguna manera, si está o no está visible en América Latina? En América Latina, mira, lo que nos está ocurriendo es que nosotros hacemos un curso de metodologías ágiles para comunicadores hace unos 4 años, más o menos. Han pasado más de 170 comunicadores de toda Latinoamérica y también de España. Así que tenemos bastante experiencia en ese sentido. Ahí eso nos ha permitido formar comunidades con estos mismos comunicadores, nos ha permitido entender sus dolores concretamente, digamos, en la práctica, más allá de que yo soy comunicador, con lo cual hay muchas cosas que ya conozco y ya sé, y les puedo hablar en un tono, digamos, familiar, porque la mayor parte de mi carrera me dediqué a la comunicación. Hace unos 6 años aproximadamente que estoy metido en agilidad, y antes siempre hice el trabajo que hace un comunicador no ágil, digamos así, ¿no? Que no conoce nada de agilidad, va y hace su trabajo, e incluso es exitoso y le va bárbaro, y dice, bueno, ¿por qué habría de cambiar? ¿Por qué habría de incorporar metodologías ágiles a lo que hago si a mí me va bien? Hay muchas personas que están en esa actitud, ¿no? Que están un poco como escépticos o exitosos. El éxito es muy peligroso. El éxito te condena a quedarte tranquilo porque estoy haciendo las cosas bien y me va bien, me pagan un buen salario, tengo una buena posición, tengo gente a cargo, etcétera. Entonces, ¿por qué habría de cambiar? Déjame con la carta Gantt y déjame con mis planificaciones como las hago, y déjame dándole órdenes a las personas que trabajan conmigo para que hagan lo que tienen que hacer. Déjame con el comando y control. ¿No? Hay muchos equipos así, mientras estamos conversando acá, en este momento hay un montón de miles de comunicadores que están trabajando y operando desde ese mindset y con ese convencimiento, lo cual no está ni bien ni mal, pero es un hecho, digamos, ¿no? Y en América Latina lo que tiene de particular es que en general nuestros países son muy jerárquicos. Hay una ideología muy de la jerarquía, entonces cuesta quizá un poco más eh, contagiar este sentido de la colaboración horizontal que viene con la agilidad. O sea, es parte del mindset, tiene que ver con, bueno, generamos equipos horizontales porque esto fomenta la colaboración, no porque, no porque esté bien visto, que este es un error muy típico, ¿no? Muchas veces se habla de la inteligencia colectiva, del trabajo colectivo, o de la horizontalidad, o la toma de decisiones colaborativa, por una cuestión ética, porque pareciera que es bonito, que está bueno hacerlo, ¿no? Y yo siempre lo llevo a un sentido mucho más práctico. Invitamos a las personas a participar y a ser parte por el simple truco de que cuando tú y yo somos parte de algo y le ponemos el cuerpo e invertimos nuestro tiempo,
después es mucho más difícil que lo desconozcamos, es mucho más difícil que no lo sintamos propio. Entonces lo vamos a querer, lo vamos a apoyar porque invertí tiempo en esto. Es tan lógico, tan obvio, que por obvio se obvia y no lo hacemos, y no lo pensamos como en un sentido práctico. Y es súper genuino, o sea, invito a las personas a participar, digamos, porque sé que luego van a estar comprometidas con esto, y más allá de ese especie como de ardid, uno podría decir, lo haces porque entonces puedan hacer parte, sí. Además hay un principio básico que es que lo que pueda construir Lucas solo siempre va a estar limitado a mis sesgos, a mis limitaciones, a lo que yo pueda resolver con lo que tengo en ese momento y demás. Siempre la colaboración genera mejores ideas y en el mundo en el que vivimos, con esta complejidad y este vértigo en el cual se toman todas las decisiones, todo parece que es para ayer, todo es urgente, todo es complejo y dinámico, necesitamos de las ideas de todos para poder enfrentar los desafíos que tenemos. O sea, son dos grandes motivos por los cuales la colaboración y la co-creación han llegado para instalarse, para quedarse. Claramente, en culturas donde, en países como los nuestros, donde la jerarquía está muy metida adentro, insisto, son cuestiones ideológicas, cuesta un poquito más. Y en particular, si son personas que no han trabajado en agilidad, como por ejemplo los comunicadores, en particular les pasa esto, tienen primero una primera, frente a la primera dosis, digamos, que pasa en nuestro, por ejemplo, en nuestro curso, que es un curso inicial, muy para gente que por ahí no conoce nada de agilidad y viene desde comunicación, es muy común que genere rechazo, genera anticuerpos, porque claro, esto que me estás contando, bueno, sí, muy lindo, pero... Y se tienden a victimizar. Entonces nosotros lo preparamos todo el flujo del curso para, teniendo en cuenta, lo fuimos mejorando en las distintas iteraciones y nos hacemos cargo de esa reacción. Ya sabemos que va a pasar eso. Ya sabemos que va a haber un porcentaje de personas que se van a poner a la defensiva. Entonces los invitamos y les hacemos hacer un ejercicio en particular en la primera sesión, donde le decimos, bueno, buenísimo, estoy haciendo un poco de spoiler, pero bueno, buenísimo, ¿qué tiene que cambiar en vos, en ti, para que esto que estuvimos conversando y que parece tan atractivo se empiece a llevar a la práctica? Y cuando pones a la persona como protagonista, le decís, olvídate de las excusas que hay alrededor. No, porque mi jefe no me deja, no, porque la cultura de la organización es muy complicada, no, y porque tal cosa. Bueno, imagínate que todo eso se fue y esos impedimentos se han levantado. ¿Qué necesitas tú para cambiar? Y entonces ahí se generan conversaciones muy poderosas con el resultado muchas veces de personas que terminan nuestro curso y renuncian a su empleo, cosa que no está bien. Digamos, nosotros no fomentamos que la gente ande renunciando por ahí, pero muchas veces tenemos agentes de cambio en empresas que no quieren cambiar y que no van a cambiar, en equipos que no van a cambiar, en empresas que no van a cambiar. Entonces, hay un punto en el cual tenés que tomar esa decisión, que es difícil, obvio, pero nos ha pasado con más de un caso, y que nos escriben después y nos dicen, renuncié. Nosotros decimos, bueno, está bien, o sea, tampoco vamos a festejar que una persona se quede sin trabajo, digamos, pero es motus propio, es distinto, ¿no? Estoy eligiendo dejar atrás esta cultura porque me di cuenta con la inyección, digamos, que viene de todo este mindset, todo esto que tiene que ver con la comunicación ágil, digamos, para ponerle un título, que me desperté y me di cuenta que no quiero estar más ahí, quiero ir hacia otro equipo, quiero hacer otra cosa, quiero abrir mi propia empresa, quiero, no sé, lo que sea, ¿no? Así que en ese sentido, eh, creo que en América Latina, volviendo a tu pregunta, la jerarquía es el tema, por un lado, y por el otro lado también algo que nos viene también con la cultura y que nos une como latinoamericanos, que es un poco esta cuestión de la informalidad. Para poder practicar agilidad, una característica es tener disciplina. Necesitamos ser disciplinados. La daily es a las 8 de la mañana, no a las 8:10. Es a las 8 de la mañana, 8 en punto, 8:00. Cuando diga 8:00, te vas a conectar y vas a estar presente o nos vamos a reunir y siempre es en el mismo lugar.
y siempre ocurre, o sea, no va a dejar de ocurrir porque sopla viento del sur, o sea, no, o porque está lloviendo, va a ocurrir igual la daily. Sin embargo, como somos latinos, bueno, más o menos, empecemos 8 y 5, empecemos 8 y 10, y cuando nos queremos dar cuenta, ya no hay más daily. ¿Por qué? Porque la gente se cansa, los que somos puntuales nos cansamos de las personas que son impuntuales. ¿Tá? Y entonces se genera toda una conversación compleja, una cosa difícil de llevar, donde se dejan de hacer. Yo paso por muchos equipos como coach, donde en Latinoamérica, donde encuentro, cuando comento distintos eventos de equipo, cuestiones técnicas, dicen, sí, lo hacíamos, pero lo hemos dejado de hacer. Ah, y yo pregunto, ¿y por qué lo dejaron de hacer? Bueno, lo que pasa es que era difícil porque la gente llegaba tarde o por lo que sea, porque aquí culturalmente y tal cosa y tal cosa. Y se repite en todos los países de Latinoamérica la misma historia. Hasta ahora no encontré ningún país puntual, donde haya gente que por ahí conoces algunos, me cuentas, pero en general a todos les pasa lo mismo, todos les pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Me hago cargo, ¿no? Pero para eso la disciplina es fundamental. Según lo que estás diciendo es, digamos, la agilidad y la comunicación fortalecen este trabajo colaborativo, pero uno de los presupuestos que haces es, hay un trabajo propio de cada persona. Totalmente, Hablemos totalmente. un poco de ese trabajo propio, en qué consiste. Hablas, por ejemplo, que es necesario aprender este mindset de la agilidad, también de la comunicación, y si hay como habilidades que hay que adquirir, me gustaría que profundizaras un poquitico como en eso. Excelente. Mira, me gusta decir que la transformación es como el número 111. Empieza por uno, continúa por uno y sigue por uno. 111. O sea, lo único que vas a poder transformar es a vos mismo. Eso es lo único que vas a poder cambiar en toda tu vida, siempre, en cualquier entorno en el que te manejes. Ese cambio personal tiene, claro, uno podría decir, pucha, entonces al final lo único que voy a poder transformar es, sí, a vos mismo, nada más. Empezá a pensar con humildad, digamos, ¿no? Con humildad ontológica, como dice Fred Kaufman, con esa humildad ontológica que nos permite pensar que lo único que voy a poder cambiar es a mí mismo. Y sí voy a poder con otros contagiar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, cierta pasión, ciertos resultados, que no es lo mismo que decir voy a ir a cambiar al otro. Lucas no puede cambiar a Lina, sin embargo le puede contagiar su entusiasmo. Puedo escucharte y puedo vibrar en una misma frecuencia, puedo entender que tenemos las mismas dificultades o que tenemos las mismas desafíos o lo que sea que podemos empezar a compartir y desde ahí podemos construir juntos, pero es siempre con base en uno mismo. Esto no es egoísmo, sino responsabilidad, entendiendo la responsabilidad como algo que parte por mí mismo, ¿no? Siempre con el 111 delante. Empieza por uno, continúa por uno, sigue por uno. Cuando empiezas a entender eso, el mundo empieza a cambiar a tu alrededor porque tu percepción es diferente. Porque dices, perfecto, en lugar de quedarme, típico en un equipo, ¿no? En lugar de quedarme criticando a mis compañeros de trabajo, yo voy a hacer lo que yo creo que es correcto. Y voy a ir por acá, y voy a insistir. Un agente de cambio, una de las características, yendo a la segunda parte de tu pregunta, que es justamente una de las competencias que nosotros hemos detectado. Hemos creado un framework de competencias del nuevo comunicador, inspirados en el framework de competencias del coach ágil que desarrolla Lisa Atkins. Ese mismo, el de los X-Wings. Nosotros creamos uno inspirado en eso, distinto, con características que hacen a este nuevo comunicador ágil. Y el comunicador ágil, uno de los sombreros que se pone justamente, por decirlo así, usando la metáfora de los sombreros para pensar, de Bono, es el sombrero del agente de cambio. Y el agente de cambio lo primero que tiene que cambiarse es a sí mismo. Si yo no profeso en mi propia vida lo que predico, la gente no me va a creer, se cae solo. Si yo le pido a mi equipo que sean honestos y yo soy deshonesto, eso se cae solo. Como dice Freddy Kaufman, lo que haces grita tan fuerte que no escucho lo que dices. Son siempre acciones
y la comunicación más importante, como nosotros la entendemos, se da a través de gestos, se da a través de actitudes, se da a través de sostener ciertas prácticas y no a través de decirle a la gente un discurso bonito, por ejemplo, o contarle algo lindo, ¿está bien? Eso puede servir, ¿no? Puede inspirar, puede hacerlo pensar al otro, pero si uno no es coherente, si tú mismo no sos coherente con lo que haces en la práctica, todo lo que digas se cae solo. Entonces, entendiendo justamente a la comunicación desde ese sentido súper práctico, el agente de cambio empieza por cambiarse a sí mismo, 111 mediante. Una vez que incorpora esos aprendizajes y los va practicando y va generando conversaciones poderosas, por ejemplo, urgentes que hay en una organización y se anima a poner sobre la mesa lo que antes estaba oculto abajo de la alfombra, típico de las organizaciones jerárquicas, grandes que tenemos, complejas, que nos pasa otra característica también de los latinos, en muchos casos es la personalización de los conflictos y la falta de, o sea, digamos, poder separar problema de persona, por decirlo así. Tenemos este problema, tú y yo tenemos este problema. No es porque Lucas es así o porque Lina es así, este, o porque Felipe es así y ya te parece que está como condenado, sino que podemos separar y vamos hacia la idea y trabajamos la idea. Y juntos buscamos superar ese tema que tenemos en común, despersonalizando los conflictos. Nos cuesta en general a los latinos enfrentar los conflictos. Los barremos abajo de la alfombra y seguimos y seguimos y seguimos y se generan verdaderas bombas de tiempo y después explotan. En el momento más inesperado, esa bomba de tiempo explota y entonces tenemos conflictos y que ya es muy difícil retomar. Para eso hay que tener, o sea, ¿cuál es la solución? Tener conversaciones constantemente. Las sesiones retrospectivas nos invitan justamente a analizar nuestro último ciclo de trabajo juntos, evaluando. Uno de los puntos que evaluamos es las relaciones, las personas, cómo nos fue desde el punto de vista del trabajo como equipo, y lo tenemos que conversar, ¿está bien? Y después tener accionables, salir de ahí con accionables. Es una manera muy, muy limpia, digamos, de trabajar los conflictos. Y a su vez tampoco hace falta esperar a la retrospectiva para tener conversaciones, para darnos feedback. Y el feedback siempre es sobre lo que hacemos, no sobre lo que somos. Cuando tienes estas distinciones claras, puedes avanzar como un agente de cambio con mucha seguridad. Y esa es una de las eh, nuevas habilidades o competencias que el comunicador tiene que desarrollar. Para eso se tiene que curtir, se tiene que preparar. Como digo siempre, nadie está esperando, hola, ¿qué tal? Soy agente de cambio. Ah, pase por acá. Le pusimos una alfombra roja. O sea, no va a pasar eso. Nadie espera a alguien que viene a romper el status quo con una alfombra roja. Nos van a esperar con una pala y nos van a pegar con una pala en la cabeza, probablemente. O sea, digo, hola, ¿qué tal? Me presento con el CEO y le digo, vengo a romper el status quo, soy un agente de cambio, porque ese es mi trabajo, no porque me guste hacerlo solamente, o porque soy rebelde sin causa, no, soy un rebelde con causa, y mi causa es la transformación ágil de tu compañía. ¿Cómo lo hacemos juntos? ¿Cómo buscamos esa mejor versión de esta compañía de mano de la agilidad y de una comunicación consciente, auténtica, ¿no? Bueno, todo ese trabajo es solamente uno de los aspectos de este nuevo comunicador ágil. Hay otros sombreros, como por ejemplo el coaching, el mentoring, el teaching mismo, o sea, cómo entrenamos a otros para que sean mejores comunicadores ágiles que nosotros mismos, ¿por qué no? En lugar de quedarnos nosotros con todo el conocimiento y, no, mandame todo, eso es muy típico en los comunicadores, ¿no? La centralización. Envíame toda la información y yo preparo el comunicado y yo lo mando desde acá. No, no. ¿Por qué no descentralizamos la comunicación y que los equipos de trabajo construyan su propia comunicación a piacere, con ciertos guidelines, pero que hagan lo que quieran, digamos? Esa comunicación orgánica justamente porque es como el agua, ¿no? Siempre encuentra su lugar para pasar. La gestionemos o no, va a ocurrir igual. Esa es una metáfora orgánica muy linda, la del agua, la comunicación como agua. Se puede evaporar en cualquier momento, si se pone muy caliente el clima,
pasa por distintos estados y ciclos, renovándose constantemente. Si se queda quieta, no se mueve y se pudre. Y a lo mejor, se me acaba de ocurrir, no lo había pensado esta, a lo mejor en esa agua estancada puede haber una flor de loto igual. Nuestros conflictos, nuestros problemas, la comunicación se estancó y bueno, al final de todo eso apareció una flor de loto y esa flor de loto fue esa conversación difícil que tuvimos acerca de lo que nos pasaba. ¿Tá? Y así todo, hasta en un lugar donde el agua no corre, puede salir una flor. Sí, es, lo que planteas es como saber ver realmente lo que, de esto que está pasando, qué se puede generar, como que estar muy atentos a eso. Te iba a preguntar, ahora que ya estás mencionando varios autores, como términos, ¿qué bibliografía recomiendas para, como para profundizar en esto que estamos hablando? Podcast, libros, blogs. Sí, mira, a ver, acá viene una infidencia, no sé cuándo va a salir esto, pero nosotros estamos escribiendo un libro, de hecho ya lo terminamos de escribir. Así que el primer libro que tengo que recomendar es autorreferencial, pero es el nuestro, porque en realidad no hay otro libro de comunicación ágil, por lo menos no hemos encontrado, otro libro de comunicación ágil que hable en los términos en que nosotros lo planteamos, ¿no? Con ciertos valores, ciertos principios, aterrizado muy a la práctica y que pueda ayudar a los comunicadores justamente y a todos los interesados en realidad en mejorar la comunicación en su empresa, ¿no? Comunicadores somos todos, en realidad. No son los que trabajan en comunicación. Todas las personas que componen una organización somos comunicadores, comunicamos constantemente. Este, Así que ese libro que va a ver la luz dentro de poco es el primero que recomendaría, porque es por lo menos el que me parece que de todo lo que conversé, gran parte está ahí, o sea, es un gran spoiler, digamos, del libro. Después, hay un libro, o sea, dependiendo de cada tema, bueno, podemos hacer doble clic en cada tema y cada tema tiene un montón de bibliografía asociada. Si tuviera que elegir pocos libros de esos, eh, pensaría en si esto, digamos, un libro sobre comunicación que me parece interesante para que lo lean los agilistas, es un libro que se llama Comunicación interna en la práctica, de Manuel Tesi. Es un libro que tiene es un libro que no es nuevo, tiene unos 10 años, y es un libro muy interesante porque tiene una visión humanista sobre la comunicación. No dice nada de comunicación ágil, cero. De hecho, es, como te digo, hace 10 años que se escribió y se publicó, pero tiene una visión interesante para que los agilistas lo lean y digan, ah, a ver qué hacen estos comunicadores, a qué se dedican los que hacen comunicación, cómo es este tema de la comunicación. Pueden aprender cosas leyendo ese libro, que es de muy fácil lectura y es muy lindo libro, y no pierde, no pierde actualidad porque ha sido muy bien escrito, es escrito con cuestiones muy generales, no entra a cuestiones muy particulares como de época ni nada. Así que Comunicación Interna a la Práctica es un muy buen libro para agilistas que quieran aprender de comunicación. Eh, Después hay un libro que tiene, digamos, un aspecto muy importante que lo hablamos medio por arriba, pero que es muy importante, es el tema del liderazgo. Y el liderazgo en particular, bueno, consciente, ¿no? Y ahí se me ocurre La empresa consciente de Fred Kaufman, es un libro, creo que no sé, todos los líderes, las personas que trabajan en cuestiones de cambio cultural, y demás deberían leerlo, porque es un libro muy bueno, muy consistente, y tiene una visión sobre la comunicación que, si bien no es ágil, necesariamente, digamos, porque no dice comunicación ágil, tiene un mindset muy interesante sobre la comunicación y muy práctico. Lo mismo que con la coordinación impecable, bueno, las cuestiones que habla Kaufman, ¿no? Así que esos tres por lo menos seguro, y después hay más libros de liderazgo y que tienen visiones interesantes son el de David Marquet, se llama Turn the Ship Around, que es dar vuelta al barco, ese es un librazo buenísimo. Después hay uno que se llama El Código Cultural de Daniel Coyle, también muy interesante. Y bueno, y hay muchos más, pero como resumen, ahora me acordé que en realidad nosotros tenemos un blog donde tenemos varios de estos libros resumidos, artículos, quizás
quizás si tuviera que mandar a una sola fuente, mandaría a ese blog, donde van a encontrar un montón de artículos sobre lo que estuvimos conversando y herramientas, casos, como un montón de cosas. Y algunos libros traducidos, resumidos, digamos, algo de esas cosas para que las personas que no hablan inglés lo puedan acceder, ¿no? ¿Y cómo se llama ese blog? El blog es el blog de Agile Comms. No sé si querés te mande el link. Sí. Y también te iba a preguntar el libro que están escribiendo, creo que no dijiste el título. No dije el título, Mm, se llama Comunicación Ágil, reinventando la comunicación organizacional con metodologías ágiles. Súper, muchas gracias, Lucas. Si tuvieras que añadir algo que consideras clave, o sea, que tú digas contundente en esta conversación, un último mensaje que quieras dejar acá, ¿cuál sería? Sé el cambio que quieres ver en tu organización. Esa es Listo. una Sí. frase inspirada en Gandhi. En realidad ese sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y me parece que si lo llevamos a la organización pasa por ahí, ¿no? Por eso me gustó que remarcaste el tema del insight y del trabajo que hay que empezar por uno mismo. Por eso es algo que estoy todo el tiempo comentándolo, porque es lo que tenemos más a mano y a su vez es lo que menos trabajamos, curiosamente. Entonces, digamos, ¿por dónde puedo empezar? Bueno, quiero meterme en esto de comunicación y agilidad, quiero hacer esto. Bueno, ¿por dónde puedo empezar? Empezar por vos mismo, o sea, empezar por ese trabajo interno para desaprender y reaprender en la práctica cuestiones que pensás que sabés, que ese es el dolor más grande que tenemos por ahí. Pensamos que sabemos. Yo desafío, decir, mirá, por ahí sí, crees que sabés todo, que sabés mucho, por ahí acá te podés declarar principiante y empezar de vuelta, ¿no? Como quien, no sé, aprende a andar en bicicleta a los 20 años de repente o a los 40 años. Hay personas que lo hacen, es un desafío gigante porque ya sos grande y más difícil, las caídas duelen más, como, ¿no? Entonces está bueno usarlo como metáfora también. Cuando hablas de este aprender, a uno le queda la duda de, bueno, ¿qué temas? O sea, ¿con qué temas se puede empezar a aprender? Tú dices, ah, es aprender y luego volver a aprender. ¿Tienes algunos de esos temas así como presente que le puedas dejar a las personas como para que sepan, bueno, más o menos por acá, como el camino? Sí, depende mucho con quién hablamos. Digamos, si esto está orientado a agilistas, bueno, a los agilistas los invito a aprender de comunicación. ¿Qué es esto de la comunicación? ¿Cómo se hace? Ojalá lo hagan desde una mirada moderna, en el sentido de que no se queden en esta metáfora del telégrafo, ¿no? Que es lo típico. Cuando uno le pregunta a la gente qué es la comunicación, te dicen, ah, sí, un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, y eso, no, digamos, ya ha evolucionado. La ciencia, digamos, de la comunicación ha evolucionado muchísimo, y hoy hablamos de una metáfora, ya no del telégrafo, sino de una metáfora de la orquesta donde esto que yo estoy conversando contigo, mientras tanto estoy moviendo las manos, están pasando un montón de cosas, incluso sin tenernos presentes, la conversación está ocurriendo sincrónicamente y nos estamos viendo, o sea, la gestualidad, ¿no? Cómo puedo generar ironía si pongo un gesto distinto o me río de algo, o sea, pasan muchas cosas al mismo tiempo, por eso es orquestal, ¿está bien? Y sin embargo, cuando tenemos que hablar de comunicación, volvemos al esquemita ese ingenieril básico, emisión, ¿no? Recepción, canal, código, a lo sumo ruido, para decir, bueno, algo interfirió, pero sigue habiendo una metáfora mecanicista, si lo pensás, de la comunicación. Tenemos que romper con ese paradigma. Por eso invito a los agilistas que piensan que la comunicación es mandar mensajes, que yo, que empiecen a pensar en cómo descubren esta nueva comunicación, esta comunicación que, insisto, es orquestal, es compleja, es distinta, es cultural, es de liderazgo, o sea, implica un montón de variables, ¿no? Y si pensamos en los comunicadores, estudien de agilidad, métanse y sobre todo practíquenla. Hay muchos cursos, talleres, nosotros mismos damos talleres, pero por el mundo, digamos, y en Internet hay un montón de cosas que uno puede empezar a entender y a aplicar, que es lo más importante. Y hacerlo con humildad, no hacer un curso de 3 meses y salir corriendo a vender agilidad por el mundo cuando me consta que los agilistas, y ahí me pongo el gorro de agilistas, digamos, nos tomamos esto muy en serio y tenemos muchas certificaciones y hacemos muchos cursos y estamos todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas y no nos creemos los que lo
practicamos correctamente desde mi punto de vista, no nos creemos que sabemos más que nadie, siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y mucho en comunidad también. Invito también a las personas que escuchen esto o que lean esto a formar comunidades, a intervenir, a ser protagonistas en esos espacios en los que les toca participar, ¿no? Sí, muchas gracias, Lucas. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que quieran buscar más sobre ti? Si nos puedes decir cómo apareces en redes sociales. Bueno, mi nombre es Lucas López Dávalos. Me encuentran en LinkedIn, me encuentran así, como Lucas López Dávalos, y en Instagram también. Y nuestra empresa se llama Agile Comms, como agilidad y comunicaciones, digamos, Agile Communications. Estoy escribiendo ahí en el chat, Agile Comms. Se escribe así como Agile-medio comms. Si nos buscan, enseguida nos van a encontrar, digamos. Y ahí también te dejé otros links, el del blog, el de nuestro manifiesto con sus valores y principios y el de mi LinkedIn. Creo que con eso es suficiente. Muchas gracias, Lucas.